Sentémonos con un tintico porque esta historia es como novela de las 8, llena de giros, personajes polémicos y un montón de consecuencias que se sintieron no solo en Venezuela, sino en todo el vecindario latinoamericano. Aquí vamos a hablar de cómo las decisiones económicas de Nicolás Maduro, el mandamás de Venezuela, terminaron dejando una sacudida en la región que todavía estamos sintiendo. Y ojo, esto no es chisme, son hechos que nos tocaron a todos de una u otra manera. Hablemos del contexto. Cuando Hugo Chávez se fue de este mundo en 2013, dejó una economía venezolana que ya estaba tambaleando. Entre tanto subsidio, expropiación y control de precios, lo que había era un sistema lleno de huecos. Pero llegó Nicolás Maduro con su famosa revolución bolivariana, y en lugar de arreglar las goteras, tiró la casa por la ventana. Básicamente imprimió billete como si no hubiera un mañana. Y claro, si metes más billete a una economía sin respaldo, lo que pasa es que la inflación se descontrola. Pero no fue cualquier inflación, no señor. Esto fue hiperinflación. Algo así como cuando los precios suben más rápido que el dólar en diciembre. La gente empezó a necesitar fajos de billetes solo para comprar una arepa, y ahí arrancó el caos. Con la economía colapsando, millones de venezolanos agarraron sus maletas y se echaron al camino. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el desorden interno de Venezuela se volvió un problema de toda la región. Según cifras oficiales, más de 7 millones de venezolanos han emigrado en busca de mejores oportunidades. En Colombia los vimos llegar a pie por Cúcuta, cargados con todo lo que podían llevar y con la esperanza de empezar de cero. Y claro, eso generó una presión enorme en nuestro país. Más demanda de empleo, servicios de salud saturados y hasta problemas de xenofobia. Lo mismo pasó en Perú, Ecuador y otros países que recibieron a nuestros hermanos venezolanos. La crisis en Venezuela no solo afectó a los que se quedaron allá, sino a toda la región. Empecemos por Colombia, que históricamente ha sido uno de los principales socios comerciales de los venezolanos. Antes les exportábamos de todo, alimentos, medicinas, maquinaria. Pero con el despelote, ese comercio se vino abajo. Lo que antes eran miles de millones de dólares en negocios, ahora es prácticamente nada. Además, la inflación venezolana y el colapso del bolívar afectaron el comercio informal en la frontera. Muchos cucuteños que dependían de los negocios con Venezuela terminaron en la olla porque ya no había quien comprara o vendiera. En otros países, el éxodo también generó presión económica. Imagina lo que es recibir a cientos de miles de personas de un día para otro, buscando empleo, vivienda y servicios básicos. Es un desafío monumental y aunque muchos gobiernos trataron de ayudar, también surgieron tensiones sociales y económicas. El petróleo. De la gallina de los huevos de oro al desastre. Ahora, hablemos del petróleo, el gran protagonista de esta historia. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero ¿de qué sirve tener tanto oro negro si no lo puedes vender? Con el manejo ineficiente de la petrolera estatal y las sanciones internacionales, la producción petrolera cayó en picada. Esto no solo afectó a Venezuela, sino también a países que dependían de su petróleo barato, como Cuba, Nicaragua y hasta algunas islas del Caribe. El efecto dominó fue evidente. Menos ingresos para Venezuela, menos comercio en la región y más presión para buscar otras fuentes de energía. Y no podemos olvidarnos de las sanciones internacionales. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países empezaron a cerrar el cerco contra el régimen de Maduro, limitando su acceso a mercados y recursos financieros. Pero esas sanciones también terminaron afectando indirectamente a las economías vecinas. Por ejemplo, las empresas colombianas que hacían negocios en Venezuela quedaron en el limbo, y los bancos tuvieron que andar con pies de plomo para no meterse en problemas por transacciones relacionadas con el régimen. Todo esto generó más incertidumbre en una región que ya tenía sus propios problemas. A pesar de todo este caos, los países de la región han mostrado una capacidad impresionante para adaptarse. En Colombia, por ejemplo, hemos visto cómo muchos venezolanos han contribuido a la economía local, desde emprendimientos hasta trabajos en sectores clave. Además, la crisis venezolana también sirvió como una especie de campanazo para otros países, recordándoles la importancia de mantener políticas económicas responsables. Eso sí, no todo es color de rosa, porque la integración de millones de migrantes sigue siendo un desafío enorme.